Esta es una producción de la Iglesia Gracia Soberana Durango. En esta ocasión traemos para ti la serie Hechos, los inicios de la Iglesia, por el pastor Christian Tucker. Iglesia Gracia Soberana Durango. Búsquenos en Facebook. Okay. Hemos titulado al pasaje del día de hoy, Amando a la Iglesia de Cristo con todo lo que somos. Y ahorita que veamos el texto, vamos a decir de dónde se sacó Cristian ese título, ¿verdad? Explorando los viajes. Pero quiero comenzar con esto. Dos textos antes de entrar a nuestro pasaje. El primero está en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 9 al 11. Dice así: el que dice que está en luz. ¿Cuántos están en luz? ¿Amén? Saquen el pentecostal que llevamos dentro. ¿Cuántos están en luz? Somos poquitos. Entonces los demás van a estar en lo que sigue, conste, yo no lo dije, el texto lo dijo. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. ¿Cuántos están en luz? ¿Cuántos aman a sus hermanos? Entonces no están en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Y aprendemos algo muy rápido y sencillo que me va a dar pie para entrar al siguiente texto. Que hay dos tipos de personas: los que viven en la luz y los que viven en las tinieblas. Y una de las características de estas personas es el amor por su hermano. Los que viven en luz, dice el texto, que aman a sus hermanos. Pero aquellos que viven en tinieblas aborrecen a sus hermanos, son causa de tropiezo para sus hermanos, no tienen idea hacia dónde caminan sus vidas, pues están cegados. La mayoría de los que estamos aquí creemos, confiamos, ¿verdad?, que estamos en la luz, caminando en la luz. Entonces nos distingue algo: el amor por nuestros hermanos. A lo mejor algo que vamos a estar compartiendo se va a parecer mucho a lo que hemos visto o lo que vimos en la serie de Somos la familia de Dios en Cristo, donde veamos textos que son rasgos distintivos de la iglesia, amar al prójimo. Pero hoy queremos ver esta parte de amar a la iglesia de Cristo, no solamente de manera intelectual o sabiendo que la debemos de amar, sino vamos a aprender cómo Pablo en Aristarco, en Timoteo, en Tíquico, en Trófimo, todos ellos habían un amor genuino por la iglesia que se vio manifestada en su actuar, a tal punto donde ellos preferían abandonar sus sueños, abandonar su tiempo, abandonar su descanso, abandonar sus intereses con tal de servir a la iglesia. ¿De dónde aprendieron estos hombres esto? Lo aprendieron de Jesús. Pablo lo aprendió de Cristo. Sópater, Gallo, Aristarco, Segundo, no Aristarco segundo, sino Aristarco y Segundo, Timoteo, Tíquico y Trófimo. Todos ellos aprendieron de Pablo las palabras que Jesús enseñó en Juan capítulo 15, versículo 13.
Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Jesús fue un hombre que dejó su gloria, se despojó a sí mismo, puso de un lado muchos de sus atributos para poder ser semejante a nosotros, ser tentado en todo, como dice Hebreos, pero sin pecado, para que Él pudiera representarnos delante del Padre, para poder Él presentar un sacrificio sustitutivo, expiatorio y penal, para librarnos y pagar por nuestros pecados y presentarnos justos delante de Él. Jesús fue una persona que dio su vida por sus amigos, una vida sacrificial. Y eso es algo que el día de hoy queremos explorar en este pasaje y lo vamos a leer todo de corridito y después vamos a empezar a tratar de ir explicando parte por parte. Lo hemos dividido en 3 secciones. Vamos a leer Hechos, capítulo 20. Antes de eso quiero dar un repaso. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde está Pablo? Pablo ya está por terminar su tercer viaje misionero. El tercer viaje misionero de Pablo, para aquellos que están siguiendo la historia, comenzó en el versículo 23 del capítulo 18. En tan solo 2 versículos, ella recorrió toda Asia, toda la parte de arriba, Macedonia y Acaya. Va rumbo a Jerusalén, que es lo que él quería, llegar a Jerusalén. Pero antes de ir ahí, leíamos en el texto cómo hubo un tumulto. Después de que la palabra de Dios había llegado a Éfeso, había manifestado en el corazón de Demetrio, en el corazón de la ciudad y en el corazón del magistrado la idolatría que ellos tenían hacia el dinero, hacia una religión falsa, hacia una posición social, hacia una autoridad, y cómo la palabra de Dios vino a demostrar que todos los dioses que el hombre levanta en su corazón son dioses falsos. Y un texto que al final del sermón del domingo pasado ya no mencioné y creo que les pedí que leyeran, fue el Salmo 115. El Salmo 115 comienza con esas palabras: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Porque, ¿qué dirán las naciones? ¿Dónde está vuestro Dios? Vuestro Dios está en el cielo y Él hace lo que le place. Y después de ahí comienza el salmista a declarar cómo son los dioses de este mundo. Dice, los dioses de este mundo tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no palman, tienen boca pero no hablan, tienen pies pero no caminan. Dice, son ídolos muertos y asimismo son aquellos que los hacen y los adoran. Terminaremos siendo gente muerta, confundida y cegada. ¿Qué es lo que pasó con Demetrio, los artífices y aún el magistrado ahí? No vieron más allá más que sus propios ídolos. El tumulto se levanta, llevaron a Aristarco y a Gayo, ¿verdad? Queriéndolos confrontar ahí. Los judíos aventaron a Alejandro para que él presentara defensa de ellos, queriéndose deslindar del tumulto de los del camino. Pero Dios en su soberanía utilizó a este hombre, al magistrado, para calmar, o al secretario, dependiendo la versión que estés leyendo, para calmar el tumulto. Señores, aquí estos hombres no blasfeman contra Diana, estos hombres no roban templos. Vamos a tranquilizarnos porque si no vamos a podemos ser acusados de sedición. Entonces vamos a tranquilizarnos. Despidió la asamblea, dice en el versículo 41, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Versículo 1, capítulo 20. Después de que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses
Y habiéndose tramado una conjura en su contra de parte de los judíos cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Y lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y Segundo de los tesalonicenses, Gayo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas, y ahí nos quedamos 7 días. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño. Aquí pónganle el nombre que quieran, Eutico, Cristian, Paola, todos, Juan. Iba cayendo en un profundo sueño, hasta que vencido por el sueño, cayó desde el 3er piso y lo levantaron muerto. ¿Se ven el peligro de dormirse en los sermones? Ya ven el peligro. Porque yo no los voy a levantar, Ahorita vamos a ver. Dice, pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo dijo, no os alarméis, porque está vivo. Y volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer, y entonces se marchó. Y se llevaron vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados. Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, zarpamos para Asón, con el propósito de recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando ir por tierra hasta Asón. Cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene. Y zarpando de ahí, al día siguiente llegamos frente a Quío, y al otro día atracamos en Samos. Habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Milet. Porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar, si le era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Amando a la iglesia de Cristo con todo lo que somos. Pablo tenía el deseo, nosotros lo vemos en los versículos 21 y 22 del capítulo 19, que Pablo tenía la necesidad o el deseo de partir ya para Jerusalén, pero antes de partir a Jerusalén recordamos que mandó a 2 de sus compañeros, a Timoteo y Erasmo, a que fueran recorriendo todas las regiones de Asia y de Acaya y de Macedonia para ir recolectando la ofrenda que ellos iban a llevar. Pero en 1 de Corintios capítulo 16 es donde él manifiesta y dice, me es necesario quedarme más tiempo en Éfeso porque se me ha abierto una puerta grande. Pero se han levantado muchos adversarios. Los adversarios fueron este tumulto que se levantó. Pablo, con este deseo ya de partir, en el versículo 20 entonces comienza su regreso ya a Jerusalén. Y si tú ves en el texto que acabamos de leer, es muy probablemente que no encontremos mucha doctrina que explicar, porque al fin y al cabo es un viaje desde donde Pablo se encontraba hacia Jerusalén, pero él tenía algo que hacer. Quiero que veamos un mapa, el primer mapa, por favor. ¿Sí está disponible? Ok, fíjense bien. Pablo se encontraba en Éfeso, en esta parte. Él quería ir para Jerusalén. Aquí no sale Jerusalén, pero si tú sigues el mapa, Jerusalén está de este lado.
Él podía irse de dos maneras. Una, recorrer una vez más el Asia de Frigia y de Galacia, llegar a Antioquía de Siria, después bajar hacia Jerusalén y llegar a su destino. Pero el texto nos dice que él quería ir a Jerusalén, pero tomó la decisión de irse por otro lado. Tomó la ruta más larga. Quiso regresar una vez más para visitar las iglesias de Macedonia y de Corinto. Macedonia y Acaya. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué tomar la vía más larga? Ya quería llegar a su casa. Ya quería llegar a descansar. Pero había algo en Pablo. Había amor por la iglesia. Amor por la iglesia. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno de su vida por sus amigos. Por eso comencé diciendo que no solamente es amar a la iglesia de una manera cognoscitiva o con el entendimiento de que así lo debemos de hacer, sino que amar a la iglesia implica todo lo que somos. Nuestro tiempo, nuestros talentos, a pesar de nuestro cansancio, a pesar de las ganas de querer ya ir a descansar como el apóstol Pablo, él tomó una ruta larga. Y lo primero que yo quiero que veamos se encuentra en los versículos del 1 al 5, cómo es que Pablo expresa este amor. Y Pablo lo expresa a través de dos expresiones o dos muestras de gracia que Dios nos ha dado, no solamente al pastor o a los líderes de la iglesia o a los que enseñan aquí en la iglesia o que dan discipulados o devocionales. Es unas muestras de gracia que Dios nos ha dado a toda la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos dones diferentes, pero cada don, dice Pablo, nos ha sido dado con el propósito de edificar, de ver perfeccionar a los santos, es la palabra que utiliza Pablo. Y quiero que veamos en los primeros 5 versículos, dos palabras que saltan ahí. Y es que Pablo expresa su amor a través de la exhortación y el discipulado. Leamos versículos del 1 al 5 una vez más. Después que cesó el alboroto, ¿cuál alboroto? El tumulto de Éfeso, se tranquilizó. Pablo mandó llamar a los discípulos. ¿Quiénes son estos discípulos? Miren, probablemente puede ser Priscila y Aquila, que fueron los que discipularon a ¿cómo se llama este hombre que llegó? Apolos. Posiblemente pueden ser los 12 discípulos que cuando él llegó les compartió el evangelio y fueron llenos del Espíritu Santo. Posiblemente pueden ser todos los hombres y mujeres que se llevaba a la casa, a la escuela de ¿cómo se llamaba este hombre también? De estos nombres raros, ¿verdad, mis hermanitos? La escuela de Tirano, gracias. A la escuela de Tirano, 2 años discipulándolos. Entonces Pablo dice, manda llamar a los discípulos, y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia, y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pablo tenía un corazón lleno de amor por sus hermanos. Pablo tenía un corazón amoroso para con sus hermanos. Y la palabra que utiliza Lucas para decirnos que Pablo exhortó a los discípulos, lo repite tanto en el versículo 1 como en el versículo 2. Y la palabra para exhortar que Lucas utiliza es la palabra parakaleo. Una persona que es llamada a estar a tu lado, una persona que está cerca de ti para invitarte, para convocarte, para consolar, es alguien que está llamado. Pablo, después de pasar todo lo que vivió en Éfeso, tuvo el tiempo de llamar a la gente, a sus discípulos, para exhortarlos, para estar con ellos. Y yo quiero que podamos ver esta palabra exhortar
tristemente muchas veces nada más lo vemos desde una perspectiva, una vertiente. Vemos la palabra exhortar en su significado, no que sea negativo, pero dado que es corrección para nuestras vidas, dado que es una amonestación hacia nuestras conductas, dado que alguien tiene que confrontarnos, alguien tiene que exigirnos algo de nuestras vidas, vemos esa palabra como algo negativo. No queremos que alguien nos exhorte, porque lo primero que pensamos es, ¿tú por qué te metes en mi vida? ¿O quién te mandó? ¿Quién te dio permiso de que opinaras sobre mi vida? Entonces, cuando vemos esa palabra, tristemente la vemos muy alejada, pero cuando la vemos en el contexto bíblico, esta vertiente, mi hermano, de ser exhortado, de ser confrontado, de ser amonestado, de pedirte que se cambie algo en tu vida, es por tu bien, es porque te amamos. Platicando hace poquito estos días con mi mamá, ella decía que, ¿por qué en muchas iglesias donde se predica la sana doctrina, hay iglesias que crecen, y no hablo numéricamente, sino que crecen en carácter, crecen en piedad, crecen en conocimiento de Dios? O sea, hay vidas piadosas que realmente se ve un crecimiento. ¿Y por qué hay iglesias donde se predica la sana doctrina y los cristianos siguen siendo exactamente los mismos? O sea, no hay cambios. O sea, los ves en el 2018, 19 y siguen siendo las mismas personas. Y en la plática veíamos, mi hermana hacía un comentario y decía, es que creo yo que es la condición del corazón del hombre. Dije, definitivamente yo creo que es eso, porque aquellas personas que se les confronta con su pecado pueden o rechazarla o pueden tener un corazón abierto a lo que Dios está demandando de sus vidas y hacer los cambios que Dios demanda. Esa gente es la que crece. Hay gente que no. Hay gente que por más que tú le puedas predicar la sana doctrina, con un corazón cerrado, un corazón no noble como los de Berea, un corazón que no acepta la palabra de Dios, sino antes bien la juzga, pero que te gusta escuchar sana doctrina, o sea, no te gusta escuchar chistes, no te gusta escuchar que el texto ahí lo trae el pastor por todos lados y no dice nada, pero es algo que te gusta. Pero ¿por qué la gente no crece? Por la condición del corazón. Es gente que no quiere ser exhortada. Es gente que cuando la palabra de Dios se levanta y te dice, esto es pecado, esto tienes que cambiar y de esto te tienes que arrepentir, pues tú puedes decir, no me gusta esto, no estoy de acuerdo. Mi opinión acerca de estas cuestiones es totalmente diferente porque yo creo que Dios no demanda eso. Pablo llamó a sus discípulos para exhortarlos. Recuerden algo, Éfeso, mi hermano, era una ciudad llena de idolatría. Cuando tú lees Primera de Reyes, cuando el rey Salomón le está pidiendo algo al Señor, hace una oración. La oración de Salomón fue la siguiente: Dios, concédeme un corazón que vaya en pos de ti. Palabras más o menos. Dame un corazón que vaya en pos de ti para andar en tus caminos, para guardar tu ley, para caminar en tus estatutos. Porque el corazón es engañoso, mi hermano. El corazón tiende a levantar ídolos constantemente. Y era necesario que Pablo les trajera este reforzamiento, porque más adelante lo vamos a ver en el capítulo 20, pero cuando Pablo está hablando desde Mileto a los de Éfeso, les dice estas palabras: estoy seguro o estoy consciente de que cuando yo me vaya, se va a levantar gente de aquí entre ustedes, lobos, que no van a tener compasión de la iglesia. Gente que los va a querer destruir, gente que va a querer desviar su vida, gente que no va a tener cuidado de la grey. Pablo los tenía que exhortar a que tuvieran cuidado de volverse a las prácticas paganas que el Evangelio les estaba mostrando que estaban mal.
Pero esta gente podía hacer lo que tú y yo podemos hacer el día de hoy. Pasar por alto una palabra de Dios diciendo, bueno, Señor, está bien lo que tú opinas, pero no es lo que yo pienso. Pablo tenía que amonestarlos. Pero esta amonestación de Pablo estaba buscando un cambio en el corazón de los hombres. Una persona que malentendió la palabra exhortación fue Elí. Elí dice, primera de Samuel, que Elí tenía 2 hijos que hacían lo malo delante del Señor. Eran sacerdotes que no honraron a Dios. Pero Elí lo único que hizo es decirle, hijos míos, ¿qué es esto que oigo del pueblo? ¿Por qué se portan mal ustedes? ¿Por qué no hacen lo recto delante del Señor? Pero no hizo más. Él pensó que los estaba reprendiendo. Samuel explica en el capítulo 3 que por esa razón Dios los desechó a ellos 2 y escribe Samuel, porque Elí no los exhortó. Pero no es una exhortación de decir, hijo, bueno, pues no hagas eso. Ahí te lo encargo, pórtate bien. Era una exhortación donde Elí tenía que buscar, como dice Santiago, que aquel que hace volver a su hermano del pecado salva su alma. Era la exhortación que Pablo estaba trayendo a estas vidas, es la exhortación que Elí no hizo con sus hijos. Imagínate a Pablo pensando como tú y como yo, es que ¿qué van a decir? ¿Qué van a opinar de mí los hermanos? Pues soy el apóstol Pablo, ¿cómo voy a llegar a decirles lo que... Hermano, mira, es que te estoy viendo que estás pecando en esto. Eso es no amar a la iglesia. Pablo trajo esta palabra porque él quería una conversión, un cambio en sus vidas. Vean a Colosenses capítulo 1, versículo 28. Fíjense la mentalidad de Pablo. ¿Por qué es que Pablo amonestaba? ¿Por qué es que Pablo confrontaba? ¿Por qué es que Pablo se tomaba la libertad como apóstol de llegar a exigir? Porque es dentro de la connotación de la palabra paracaleo está esa parte, exigir. ¿Por qué es que Pablo podía exigirle a los creyentes? Colosenses capítulo 1, versículo 28. A él, nosotros, o sea, Cristo, nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, aquí la palabra es amonestar, a todos estos hombres, dice, nosotros proclamamos, exhortamos, exigimos, amonestamos, confrontamos, enseñamos, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Pablo no quería que sus hermanos se quedaran igual. Él quería que crecieran. Que aquel que escribió en Filipenses, que comenzó la obra, él la iba a terminar. Que llegáramos a la estatura del varón perfecto. Pero dado que hay pecado residente en nuestros corazones, dado que tenemos un corazón que entiende hacia el pecado, que tiende hacia la idolatría, Pablo necesitaba exhortarlos por amor, a fin de presentar a cada hombre perfecto en Cristo. Pero la otra vertiente de la palabra exhortar tiene que ver con palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras de consuelo, palabras o acciones que tienen que ver con orar por los demás hermanos. Esto tiene que ver con acciones que hacen que nuestra fe y nuestro espíritu se vea fortalecido para nuestro caminar cristiano. Y esta acción, mi hermano, es algo que Pablo desarrolló durante todo su ministerio. Así como exhortaba y decía, hermanos, arrepiéntanse de su pecado, abandonen, desvístanse del viejo hombre con sus malos hábitos y vístanse del nuevo hombre que se va renovando conforme a aquel que lo llamó, también traía palabras de ánimo. No los dejaba ahí nada más todos turulatos, ¿verdad? Ya en condenación, no. Pablo traía palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras donde su espíritu fuera confortado, donde su fe fuera más cimentada en Cristo Jesús. En una ocasión yo les hablé aquí en la iglesia, cuando estábamos hablando del
que somos una familia en Dios, dice, hermanos, todos necesitamos palabras de ánimo, incluyéndome, palabras de consuelo. Todos necesitamos alguien que nos anime. Pablo estaba haciendo eso. Vean capítulo 16 ahí de Hechos. Para aquellos que creen que los líderes de las iglesias no necesitan ser consolados o no necesitan ser animados o no necesitan a alguien que ore por ellos. Cuando Pedro y Juan salieron de la cárcel, Pablo y Silas salieron de la cárcel después de estar en Filipos, ve lo que hizo la iglesia por ellos. Versículo 40. Cuando salieron de la cárcel, fueron a la casa de Lidia y al ver a los hermanos, los consolaron y partieron. Tanto Pablo como Silas como la iglesia buscaron la manera de ser consolados, de ser animados ante las situaciones de la vida. Y decíamos que este actuar de Pablo siempre lo vemos. Cuando terminó el primer viaje, Pablo dice, Lucas escribe en el capítulo 14 del versículo 21 al 22, fue y exhortó, animó, consoló a la iglesia. Cuando fue a llevar la carta en el concilio de los Gálatas, en la región de la Galacia, dice que él fue y a confirmar la fe de los hermanos porque estaban atribulados. Cuando comenzó su tercer viaje, el propósito fue ese, ir a consolar y a exhortar a los hermanos. ¿Por qué lo hizo Pablo? Porque amaba a la iglesia. Amaba a la iglesia. Y dice el texto, versículo 1, igual ahí, y despidiéndose de ellos, partió para Macedonia. Me gusta más cómo lo presenta la Reina Valera ahí. Dice, y los abrazó. Y los abrazó. O sea, Pablo no era una persona ajena a la iglesia. Pablo no era una persona distante a la iglesia. Era una persona que amaba a la iglesia a pesar de que la iglesia posiblemente fuera fría o fuera distante entre unos de otros. Pablo entendió a cómo vivir el evangelio. Cómo buscar que el evangelio fuera manifestado a la vida de la iglesia. Y la iglesia respondió con amor. Vean en Hechos capítulo 20, versículos 37 y 38. Estas palabras que están aquí en este texto es Pablo despidiéndose de la iglesia de Éfeso. Y ve cómo la iglesia respondió ante el afecto del apóstol Pablo. Versículo 36, desde ahí voy a leer. Cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Y ellos comenzaron a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. Y afligidos especialmente por la palabra que les había dicho de que no volverían a ver su rostro. Y lo acompañaron hasta el barco. Y aquí quiero hacer algo porque no me quiero presentar con un manto de que soy un buen imitador de Pablo. Hay áreas en mi vida donde yo todavía batallo. Que cuando yo empecé a ver al apóstol Pablo en un corazón dispuesto, un corazón que siempre estaba para los hermanos, un pastor cercano a ellos, dije, Señor, a mí me falta mucho por ser como Pablo. No soy una persona que a lo mejor estoy tan cercano a todos los hermanos como yo quisiera estar. Y a lo mejor si tú has sentido cierto distanciamiento de mi vida, yo te pido que me perdones, ¿verdad? A lo mejor no es mi intención. Pero también entiendo que la iglesia tiene que aprender a estar siempre cerca los unos de los otros. Pablo mostró su amor de esa manera, exhortando y aconsolando, pero estando también cerca de ellos.
Continuamos en el texto. Dice que después de entonces exhortarlos mucho, él llegó a Grecia. ¿Y qué hizo en Grecia? Versículo 3. Pasó ahí 3 meses. Una pregunta, el texto no lo dice. No vamos a especular, ¿verdad? Pero podemos imaginarnos qué hizo Pablo ahí. 3 meses en Grecia. Grecia es la parte de Acaya, donde está Corinto. Ya había estado ahí Pablo, ya había predicado el Evangelio. ¿Qué hizo durante 3 meses el apóstol Pablo? Lo mismo, exhortar, consolar y predicar el Evangelio de Jesucristo a los hermanos. Y habiéndose tramado una conjura de parte de los judíos cuando estaban por embarcarse a Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. ¿Puedes una vez más tomar el texto? Ok. Pablo está en Éfeso, viaja hasta esta parte, hasta Acaya, donde está Grecia. Aquí en Grecia vuelve a pasar 3 años. Y Pablo podía entonces tomar un barco desde Corinto o desde Atenas para viajar hacia la parte de Jerusalén, acá de este lado. Pero dice el texto que se levantó una vez más la oposición. Los judíos querían matarlo. Los historiadores cuentan que era muy probable que los judíos estaban esperando que Pablo se subiera al barco para que cuando empezara el viaje, arriba en el barco, lo matan, lo avientan al mar y se olvidan del apóstol Pablo. Pero dice la escritura que Pablo decidió ir de regreso por Macedonia una vez más. A lo mejor podía irse a Berea y tomar un barco de ahí a otro puente, pero él decidió ir a Berea. ¿Qué aprendemos de aquí? Yo pensé lo siguiente. Pablo era un hombre que era guiado por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Pablo quiso ir a Bitinia? ¿Qué le dijo el Espíritu Santo? No. Ok, me voy a ir a Asia. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo? No. Pablo era un hombre sensible al Espíritu. ¿Qué pudo haber pasado aquí? No lo dice el texto, no quiero especular. Pero es muy probable que el Espíritu Santo le haya dicho, Pablo, te es necesario una vez más regresar por donde mismo. Pablo era un hombre que tenía un valor infundido por el Espíritu Santo, pero ese valor estaba arraigado en Cristo Jesús y estaba impulsado por un amor por sus hermanos. Porque después de eso dice el texto que lo acompañaban varias personas. Gente que estaba aprendiendo de Pablo, gente que estaba viendo su manera de vivir, gente que estaba siendo impactada por la vida de Pablo. Y Pablo no iba a ponerse como Marcos en el primer viaje que dijo, bueno Pablo, yo hasta aquí te acompañé, ¿verdad? Y me voy. A tal grado que en el segundo viaje ya no lo querían llevar. Pablo tenía un amor por discipular a los hermanos. Y es aquí que Pablo, vemos cómo Lucas nos narra todos estos personajes, Sópater, Segundo, Trófimo, Aristarco, Gayo, Timoteo, que cuando tú empiezas a ver la vida de ellos en las demás cartas de Pablo, es gente que amaba la iglesia, que entregó su vida por servir a la iglesia. Y una cosa más en este texto. Y lo voy a tomar de la Reina Valera 60. El versículo 2 en la Reina Valera 60 dice lo siguiente. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarlos con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Las palabras de la Escritura, mi hermano, son y serán suficientes siempre para nuestra exhortación, para el aliento de nuestras vidas y para instruir nuestras vidas. ¿No te has topado tú gente que dice que en todo momento quieres meter a Dios? Que quieres solucionar algo y ahí vas con Dios otra vez. ¿Por qué? Porque Dios es suficiente. Dios es suficiente. Salmo 19.
La ley de Dios es perfecta. Los testimonios del Señor son seguros, los preceptos del Señor son rectos, los mandamientos del Señor son tan puros que restauran el alma, hacen sabio al sencillo, alegran el corazón y alumbran el caminar del creyente. ¿Tú quieres ser alentado? Ve a la palabra del Señor. Encuentra consejo en la palabra del Señor. Nuestras almas no necesitan la sabiduría de este mundo, lo que necesitan es más de Cristo. Lo que necesitan es que el Espíritu Santo vivifique la palabra que lees, que estudias, que escuchas en los sermones, para que tu mente, tu voluntad y tu corazón sean afectados. ¿De qué te sirve escuchar si te levantas y te vas de la misma manera? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve venir a escuchar un sermón si no vas a permitir que tu voluntad y tus afectos, una, para con Dios y dos, para con el pecado, se vean transformados? ¿De qué te sirve? Hoy en día las personas dejan las iglesias porque éstas no se amoldan a lo que ellos quieren. Tristemente, los asistentes a las iglesias no están dispuestos a ser exhortados, no están dispuestos a hacer cambios en sus vidas. Quieren que la iglesia se adapte a ellos. ¿Por qué no tenemos programa para jóvenes, para adolescentes, para niños, para hombres, para mujeres, para ancianos? ¿Por qué no tenemos, pastor? ¿Ya puso en práctica el sermón pasado? No, ¿para qué quiere más instrucción? Ya ponga en práctica uno. Ya cuando lo ponga en práctica, pues vemos si le damos otro. La iglesia no quiere ser exhortada. Continuamos en el texto. Versículos del 6 al 12. Y aquí encontramos algo peculiar. Quien está escribiendo empieza a escribir en primera persona. Nosotros nos embarcamos en Filipos, después de los días de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a donde ellos estaban, en Troas, y ahí nos quedamos 7 días, y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Lucas vuelve a entrar a la narración. A Lucas lo habíamos perdido ya como en el capítulo 16. Él se había quedado en Filipos. Lucas vuelve a entrar a la narración. ¿Y qué es lo que quiero enseñarles aquí? La entrega total y personal del apóstol Pablo. Amando a la iglesia de una manera total y una entrega personal a la iglesia. Si tú ves en el versículo 7, Pablo tenía algo. Bueno, desde antes, quería llegar a Jerusalén. Se levanta un judíos, decide regresar a pie, recorriendo una vez más toda Macedonia, llega a Troas. En Troas se queda 7 días. Pablo, ¿qué no te urge llegar ya a Jerusalén? Sí, porque quiero llegar para el día del Pentecostés. Nada más tenía 50 días desde que terminó la Pascua para llegar a Jerusalén. Y créeme, hermano, no viajaba en ómnibus de México ni en avión. Eran viajes largos. Pero Pablo se entregó de manera total a la iglesia. Pablo entregó una vida de servicio a los demás. Vean conmigo Romanos capítulo 15, versículo 1. Ve la manera de pensar del apóstol Pablo. Romanos capítulo 15, versículo 1 al 3. Esta es la idea principal. Una vida de entrega total. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos.
Imagínate a Pablo llegando a la iglesia de Troas y diciéndoles, bueno, a la iglesia de Corinto se los dijo, pero bola de carnales, ¿verdad? Les tengo que volver a traer otra vez los principios elementales de la fe cristiana, después de tiempo. Pablo bien puede haber dicho, ¿saben qué? O sea, ya les enseñé, ustedes no quieren aprender, ustedes no quieren crecer, no quieren avanzar. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Pablo no buscaba agradarse. Pablo no buscaba su voluntad, no buscaba su comodidad. Pablo quería que los santos fueran edificados. Y si esto requería que él dedicara su tiempo, Pablo estaba dispuesto a hacerlo. Si esto requería que Pablo sacrificara su viaje a Jerusalén, él estaba dispuesto a hacerlo. Si esto requería que Pablo sacrificara su ida al cine, que no había cine, pero supongamos que fuera en esos tiempos. Hermano, es que no puedo ir. No puedo ir, estoy muy cansado, no te puedo atender ahorita. Oye, pero ¿alguien me puede discipular? Híjole, hermano, ¿sabes qué? Mira, yo no puedo. En las mañanas no hago nada y por las tardes descanso. Pablo dice, no nos agradamos a nosotros mismos. Ha llegado semanas, mis hermanos, donde llega el domingo y literal uno dice, no puedo más. Estoy sumamente cansado. Y se acuerda uno que es lunes y que hay gente que ver. Martes, gente que discipular. Miércoles, devocionales que dar. Jueves, exámenes que presentar. Viernes, curso que dar. El domingo, terminar de preparar el sermón. Y llega el domingo y uno dice, Dios, ¿en qué momento descansé? No es que me estoy poniendo, pobrecito del pastor, no, créanme que no. Lo que quiero lo que quiero transmitirles es, muchos de ustedes ya deberían de ser maestros. Muchos de ustedes ya deberían de sacrificar muchas veces su tiempo por amor a los hermanos. La iglesia, mi hermano, no la voy a hacer crecer yo solo. Es obra de Dios. Pero a Dios le ha placido utilizar gente tan chafa como uno para la edificación de los santos. Pastor, ya se quiere ir a descansar, sí, pero me va a quedar otros 7 días, aquí les digo Pablo. Ya yo quiero llegar ya a Jerusalén, pero por amor a ustedes me va a quedar 7 días más. ¿Dónde aprendió eso Pablo? De Jesús. Jesús dejó un modelo de vida de servicio. Pablo aprendió de Jesús. Timoteo aprendió de Pablo. Sópater aprendió de Pablo. Tíquico, Trófimo, Gallo, todos ellos aprendieron del apóstol Pablo. Pero fíjense bien, si tú leíste cuidadosamente el texto, en el versículo 7 dice que Pablo les hablaba. Pablo prolongó su discurso. Versículo 9, Pablo continuaba hablando. Versículo 11, conversó largamente. Y aquí 1 hora de sermón y ya estamos, a ver a qué hora se acaba. Yo no sabe que tengo hambre. Pablo era un hombre entregado a la palabra. ¿Se acuerdan la frase de meditación del boletín pasado? Aquel cristiano que se dice cristiano no se dedica al estudio de la palabra, a la aplicación de la palabra, no debería de llamarse cristiano. Pablo se dedicó a hablarles el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio imparte luz en las tinieblas, el evangelio trae entendimiento y nos libra del engaño.
Salmo 119, ustedes pueden leer todo el Salmo 119, ahí estas verdades. Porque por medio de la exposición de la palabra se trae salvación a los hombres. Porque por medio de la palabra puedes conocer a Dios, Jeremías 9:34. Crece tu fe, Romanos 10:17. Estás preparado para presentar defensa de tu fe, Primera de Pedro 3:15. Eres instruido, enseñado, amonestado y perfeccionado, Segunda de Timoteo 3:16. Por eso es necesario la palabra. Pero una palabra no aplicada a tu vida de nada te va a servir. Y en medio de esa explicación, mi hermanos, pasó algo. Hubo un muerto en el sermón. Se le murió a Pablo un joven por quedarse dormido. Según los textos que estudiamos, el joven que estaba ahí era un niño entre 8 y 14 años. No era un adulto. Era un jovencito. Un niño de 8 a 14 años. Y la pregunta es, ¿por qué Lucas, en medio de una narración de un viaje, pone a un muerto? Pone ahí de que Pablo estaba predicando, se le durmió, se murió. Y quiero llevarte a esto. ¿Qué pasaría si ahorita nosotros estamos aquí, verdad? Y Josh empieza a dormirse, pensando en mi papá, ¿qué horas termina? Y de la nada se nos cae de cabeza, se nos muere. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Posiblemente mi reacción, dejo de predicar, me bajo a ver cómo está mi hijo, despido a la iglesia, hermanos, Dios les bendiga, déjenme atender a mi hijo, vamos a ir al hospital. Esa sería mi reacción. Si yo no hago eso, alguien diría, ¿si ama a su hijo? Porque no hizo nada, o sea, no se preocupó, no respondió como, ya yo hubiera dejado la iglesia, ¿verdad? Yo hubiera atendido a mi hijo porque está muerto. Lucas pone ese texto para contrarrestar algo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Predicando. ¿Cuánto? Largamente. La gente se le dormía. ¿Y qué hizo Pablo? Él seguía predicando. El niño se cae de 3 pisos, se muere, se cae. ¿Y Pablo qué hace? Permítanme poquitos, hermanos. Se baja, se tiende sobre él. ¿Está vivo? Sí, ok. Y continúa predicando. Me asombra la iglesia. La iglesia no dijo, no, pues ya vámonos, ya se terminó el sermón. Aparte ya es bien tarde, ¿verdad? Y este hombre no se calla. Ve lo que hizo la iglesia. Versículo 8. Versículo 9. Este joven estaba sentado, Pablo estaba hablando, Eutico cayó en un sueño profundo hasta que fue vencido por el sueño, se cayó del 3er piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó, se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo, hermanos, no os alarméis, él está bien. Y volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, la reunión siguió, no se paró. ¿Y qué hizo Pablo? Conversó largamente con ellos hasta el amanecer. Ay, pastor, entonces, ¿qué importa más? ¿Un muertito o la predicación de la palabra? Textualmente tú vas a decir, no, pues la predicación de la palabra, pastor. Para vernos todos muy santos, ¿verdad? Pero en el corazón él diría, pastor, se muere mi hijo y aquí yo me paro. No estoy diciendo que no haríamos eso, ¿verdad? Pero lo que quiero traer es cómo Pablo le daba un peso importante a la palabra. A tal punto que no permitió que un muertito distrajera el servicio. A los que se están durmiendo están así de... Y déjame decirte algo. Eutico, que es el muchacho que se murió, significa afortunado. Eso significa la palabra Eutico.
Eutico fue un afortunado. ¿Sabes por qué? Primero, porque antes de morirse, escuchó el Evangelio. Sí, ya Pablo ya llevaba tiempo hablando. Él escuchó el Evangelio. Eutico fue afortunado porque Dios lo resucitó. Eutico fue afortunado porque pasó de muerte a vida. Eutico fue afortunado porque él sirvió para los propósitos de Dios en su vida. Eutico fue afortunado porque su vida fue colocada en el lugar correcto. No estaba por encima de Dios. A pesar de eso, Eutico fue muy afortunado. Tú y yo hemos sido afortunados. Tú y yo hemos sido euticos. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y pasamos de muerte a vida. Por último, versículos 13 al 16. Antes de eso, perdón. Antes de eso. ¿Qué pasó con la iglesia? La iglesia, mi hermano, mientras Pablo estaba predicando, la iglesia aprendió a escoger lo mejor. ¿Se acuerdan la historia de Marta y de María? ¿Sí se acuerdan la historia? Marta afanada con los quehaceres de la casa y María ¿qué? Sentada a los pies del Señor, escuchando la palabra. Y aquella mujer, Señor, dile a esta mujer que me ayude. Y Jesús le dijo lo siguiente: una sola cosa te es necesaria, Marta. Una sola cosa te es necesaria. Y María ha escogido la mejor. ¿Qué te quiero llevar a esto? No menosprecies la palabra. No menosprecies las predicaciones. No menosprecies los discipulados. La iglesia terminó consolada tanto por el milagro como por la palabra. Dice el texto que recogieron al niño vivo y la iglesia se fue grandemente consolada. ¿Quiénes sufrieron más? ¿Toda la iglesia sufrió la muerte del niño? Posiblemente a unos les dolió, a otros dijeron, ¡ay, pobrecito!, ¿verdad? Pero toda la iglesia terminó consolada. Por último, ponemos la otra imagen, por favor. Entonces, verso 13. Así déjalo que. Entonces, nosotros, adelantándonos a tomar la nave, recordamos que Pablo ya estaba en Troas, aquí en la parte de arriba. Pablo estaba en Troas, va hacia Jerusalén, está sirviendo a la iglesia. Dice entonces nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Lucas, Sópater, Aristarcos, Segundo, Timoteo, Tíquico y Gallo, todos los que iban. Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, zarpamos para Asón con el propósito de recoger allá a Pablo, pues él así lo había decidido, deseando ir por tierra hasta Asón. Que de Troas a Asón en barco son 65 kilómetros. A pie son 30 kilómetros, la mitad de tiempo. Pablo iba a recorrer 30 kilómetros solo. Verso 14, cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene, que es la siguiente ciudad que está ahí abajo. Y zarpando de ahí, al día siguiente llegamos frente a Quío y al otro día atracamos a Samos, habiendo hecho escala en Trogilio, y al día siguiente llegamos a Mileto. Este es el recorrido que hizo el apóstol Pablo. De Troas a Asón a pie, mientras que sus acompañantes se fueron de Troas a Asón en barco. En barco ya todos juntos bajaron a Mitilene y de Mitilene se bajaron hasta Mileto. ¿Qué encontramos aquí? Algo muy rápido. 2 puntos nada más. El texto tampoco nos lo dice,
Entonces me voy a dar la oportunidad, no de especular, pero posiblemente meditar en algo. ¿Por qué Pablo quería estar solo? ¿Por qué Pablo quería recorrer 30 kilómetros a pie? Muy probablemente Pablo quería tener comunión con Dios. Necesitaba tener un tiempo a solas con Dios para que su espíritu fuera fortalecido por el Espíritu Santo. Porque lo que él iba a empezar a vivir en Jerusalén iba a ser el declive ya de su carrera. Lo iban a encarcelar en Jerusalén, lo iban a mandar a Roma y allá iba a terminar sus días. Es muy probable que eso quería hacer. Pero aún en todo eso, mi hermano, nosotros vemos cómo Pablo anhelaba amar y bendecir a la iglesia de Cristo. Con esto termino. ¿Qué tanto amas a la iglesia de Cristo con todo lo que tú eres? Con todo lo que tú eres. ¿Qué tan dispuesto estás de ver avanzar el reino de Dios en la vida de tus hermanos? ¿Qué tan dispuesto estás a sacrificar tu tiempo, tus comodidades, tus deseos con tal de ver la iglesia de Cristo ser edificada? ¿O hasta dónde seguirás siendo un consumista? Si tú pusiste atención en mis palabras, yo nunca utilicé la palabra miembros de la iglesia. Porque un miembro se supone que piensa diferente de la iglesia. Un miembro de la iglesia abraza la iglesia, abraza al liderazgo de la iglesia, está preocupado por la iglesia. Un asistente no. Un asistente viene, escucha, toma lo que le gusta y lo que no le gusta lo desecha. El asistente puede venir el siguiente domingo o no venir, no pasa nada. Un miembro de la iglesia no. Un miembro de la iglesia está comprometido con el avance del reino de Dios en la vida de sus hermanos. Por eso no quise utilizar la palabra miembros. Quise utilizar la palabra asistentes. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, en tantos viajes del apóstol Pablo, lo que podemos ver, Señor, es una vida que aprendió de ti por completo. Señor, tú eres el mejor ejemplo de alguien que ha dado su vida por sus amigos. Tú diste tu vida, Señor, en la cruz del Calvario por salvar a tus enemigos, para salvar a gente que no te estaba buscando, para salvar a gente que no quería nada contigo, pero aún así tú diste tu vida y les diste arrepentimiento y fe y les llamaste ahora tus amigos. Señor, el apóstol Pablo es muy probablemente que haya aprendido eso de ti, Señor, guiado por tu Espíritu Santo. Pero ahora nos toca a nosotros, Señor. Nos toca a nosotros amar a tu iglesia con todo lo que somos. Amar a tu iglesia, Señor, aunque esto implique no agradarme a mí mismo, sino buscar, Dios, en tu gracia y en tu misericordia, que la vida de mis hermanos sea edificada y que crezcan, Señor, para tu reino. Señor, porque como iglesia queremos ver que el reino de Cristo avance aquí en Durango, pero queremos también ver, Señor, el reino de Cristo establecido en nuestras vidas. Padre, no queremos caminar en tinieblas, aborreciendo a nuestros hermanos. No queremos, Señor, caminar en tinieblas, siendo causa de tropiezo para nuestros hermanos, Señor. Caminando en ceguera espiritual,
sino que queremos andar en la luz, porque en la luz no hay tropiezo. En la luz, Señor, amamos a nuestros hermanos, nos preocupamos por nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a no ser personas que piensan tanto en sí mismos. Y permítenos esta semana, Señor, buscar a alguien de tu iglesia, alguien, Señor, que podamos bendecir y que podamos edificarse. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.